Ya empecé, ¿eh? En un momento comenzamos. Vamos, buenas tardes. Aquí ando yo. Ya era lo que yo quería salir. Ok, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro módulo 4. Ando yo aquí en la partecita de abajo, ¿si me logran ver? Si me veo, a ver. Sí, sí Alguien. se ve. Gracias, gracias. Muy amables, muy amables. Buenas tardes a todos. Somos Sí se ve, bastantitos. buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo, ¿verdad? Módulo 4, literatura, arte y expresión comunicativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a apagar mi camarita para que nos centremos únicamente en el tema de esta semana que vamos a hacer. Únicamente quería que me vieran para, pues, darles la bienvenida, darles las gracias por su tiempo que están aquí. Y bueno, la voy a cerrar para no distraerlos con mi presencia. Ay, sí, dice Lourdes que se va la luz, sí, esperemos que no se vaya la luz, Lourdes, que luego nos ha tocado cada historia con el internet, pero bueno, ok. Pues vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a hablar acerca de los temas que tenemos que hacer en nuestras actividades de esta semana. En las actividades 1 y 2 vamos a dar algunos tips, vamos a hablar de las extensiones, indicaciones finales y comentarios para que ustedes inicien con todas las ganas y con toda la energía en este nuevo módulo. Voy a mutear lo que son los microfonitos para que no se meta ningún otro ruido. Cualquier cosa, les pido trabajemos con el chat para que yo lo esté revisando, lo tengo abierto y aquí lo estoy viendo para que pueda revisar cualquier duda que ustedes tengan. Ok, siempre les voy a poner aquí esta partecita que viene siendo nuestra semana número 1, que abarcó del lunes 26 de abril y termina lo que es el domingo 2 de mayo. Es muy importante siempre tomar en cuenta las fechas para que entreguemos en tiempo y forma. Si ustedes se acostumbran a entregar, no sé, digamos los sábados, ya va a ser una costumbre. Entonces, háganlo así. El tratar de entregar ya al último momento nos pasa, como decían hace un momento, ojalá que la lluvia no se lleve el internet. Entonces, pueden suceder muchísimas cosas en la parte técnica que están fuera de nuestra mano. Entonces, entregamos en tiempo y forma y se pueden antes de esa fecha, de fecha límite que es el 2 de mayo, háganlo. Vamos a iniciar en esta semana 1 con nuestra unidad número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Lo que siempre van a encontrar primero es la guía que viene siendo una orientación de qué puedan hacer ustedes cada semana. Se van a encontrar me hace una parte muy maravillosa la guía porque nos dice la actividad y nos dice el recurso que hay que estudiar para contestar esa actividad. Entonces, revísenla o descárguenla o imprímala, como ustedes se les acople mejor, para que puedan tener lo que es esa orientación. Luego van a encontrar lo que son los recursos. Es necesario revisar todos los recursos porque eso nos va a dar el conocimiento para, obviamente, hacer nuestras actividades. Luego, como último puntito en los recursos, vamos a tener el foro aprendiendo, que es un espacio donde compartimos, pues nos saludamos, nos motivamos, nos echamos porras, luego compartimos libros, que eso lo hacemos en alguna semana, hacemos una reflexión sobre los temas de la semana con una o dos preguntitas, nos conocemos, en fin, es un espacio que los invito a darse una vueltecita por ahí para que vayan conociendo a sus compañeros y vean que, pues, no están solos en esta parte de la educación en línea. Y luego tenemos las actividades, que ahorita vamos a hablar de ellas, y voy a iniciar con esta partecita de nuestros porcentajes, que es importante mencionarlo desde este momento. En la semana 1, nuestras actividades integradoras valen el 14%, 7% cada una, y lo que es el 5% son las habilidades socioemocionales, que es una actividad que tenemos por ahí. Es importante revisar cada semana
los porcentajes, no porque yo vaya a decir: "Ay, nada más hagan las de la semana 4", no, porque con esas ni siquiera aprobarían, ¿no? Pero es importante sí revisar el valor de nuestras actividades en cada una de las semanas. Y también los tiempos de evaluación, aquí tienen una tablita que esta información la tienen ustedes en la plataforma. Esta tablita, por ejemplo, nos dice que si ustedes entregan el día lunes, la fecha límite de recibir calificación y retroalimentación viene siendo el miércoles o jueves. Aunque yo siempre procuro tratar, en la medida de los tiempos, ir calificando, por ejemplo, hoy que es miércoles, califiqué las del martes. Ya tengo calificadas en la plataforma las actividades de lunes y martes. Y esto nos da oportunidad porque si estamos en la misma semana de entrega de las actividades, Y ya hay algún área de oportunidad o me subieron un archivo en blanco por algún error, entonces ustedes pueden revisar al día siguiente, no sé, por la tarde, o a los 2 días revisando sus actividades, su entrega, y pueden ver que tuvieron ese error, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque después obviamente se nos puede pasar con tantas cosas que hacemos que obviamente se nos puede pasar. Entonces, si pueden entregarlas en la semana, mejor, ¿verdad? Ya el sábado ya es muy difícil, ¿verdad? Si puedo, obviamente las califico el sábado las del viernes y el domingo, pues, obviamente las del sábado, ya por lo común, pues el lunes procuro calificar todas las que tenga pendientes que enviaron el domingo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestra primera actividad integradora. Aquí la tenemos, analizar textos literarios y hay que completar esa tablita leyendo los 3 textos que tenemos aquí. Los textos que vamos a leer son Al que ingrato me busca, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Hay que leer estos textos, ya saben que pasando el cursor donde tiene las letras en azul, ya puedan ustedes ver que se puede descargar el texto. Bueno, ya que los hayan leído, hay que contestar esa tablita, que ustedes la pueden hacer en Excel y pueden llenar la información. Hay información que es necesario que yo les mencione, que no la van a encontrar nada más leyendo lo que son los textos. Es necesario para ello, obviamente, hacer una investigación en fuentes confiables. ¿Qué vamos a contestar de cada texto? Por ejemplo, ¿quién es el autor? Que pues obviamente lo contestamos, ahí lo tenemos en la imagen. ¿A qué género literario pertenece? Acuérdense que ustedes tienen un recurso sobre los géneros literarios. Así, algo parecido como esto, donde les explican de forma muy detallada, por ejemplo, el género dramático, cómo puede ser, cuáles son sus características, pero es necesario revisar su recurso de los géneros literarios para que una vez que ustedes hayan leído su texto puedan contestar cada uno de los espacios de esta tabla. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? ¿Y cuál es el contexto del autor? Quiere decir, ¿cuál es el ambiente que nos está manifestando lo que es la obra, con lo que nosotros podemos leer y con lo que podemos investigar? ¿Y cuál es el contexto del autor? Quiere decir, ¿cuál era el ambiente y qué estaba viviendo el autor en el momento que decidió escribir su texto? Esto también nos puede dar mucho conocimiento y entendimiento sobre el texto y la forma como lo escribió y su contenido y lo que trata, cuando comprendemos y sabemos cuál es el contexto del autor. Si posiblemente estaba, no sé, estaba encarcelado y en ese momento escribió su texto, vamos a entender a lo mejor muchas ideas, la psicología del personaje, la historia, y es muy importante que tengamos esta información. Comúnmente estas dos partes del contexto no las tenemos con tan solo leer los textos. Hay que investigar. Acuérdense que acudan a fuentes confiables. Wikipedia, el Rincón del Vago, las buenas tareas no son confiables porque son editables. Quiere decir, cualquier persona puede llegar y escribir lo que quiera y no con eso significa que ya escribió correctamente. Entonces, acudan a buscadores que les va a dar la información correcta. Por ejemplo, Google Académico es un buscador que ustedes escriben ahí, pues nuevamente lo que estén buscando, y todas las fuentes que aparezcan son confiables. Entonces, ya les voy a compartir esa tablita, ya les compartí ahora
algunos puntos importantes sobre las actividades de esta semana. Les compartí cómo citar en formato APA, una página que les ayuda a citar, que ahorita se les enseño. Y nada, me faltaría para dar inicio a este arranque de nuestro módulo, compartirles una imagen donde les muestra diferentes buscadores académicos que les ayudan en estas actividades. Ahora, ¿cuál es la intención del autor? Quiere decir, ¿qué es lo que busca el autor con el texto? ¿Cuál es el argumento? Es que es el conjunto de hechos que se dan en una obra literaria, que así que vamos a decir en pocas palabras lo que sucede en la obra, pero sí de forma muy breve, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es el asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, en una obra, en un texto, así con 2 o 3 palabritas, ¿no? ¿Cuál es la acción? Que viene siendo el conjunto de actuaciones, movimientos y acciones que se necesita para el desarrollo de la historia. Eso quiere decir, bueno, ¿de qué cuáles son las actividades o los momentos o los puntos importantes en la historia? No sé, por ejemplo, el abandono, el matrimonio. Ese tipo de acciones que son determinantes en la historia son las que necesitamos mencionar aquí. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Quiere decir el momento en que se transcurre el relato. ¿Qué nos está hablando en la obra? No sé, puede ser una semana, puede ser un mes, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio? Puede ser dónde se sitúa la historia, en la calle, en un convento, no sé, en la casa, dependiendo de lo que nos esté hablando, ¿no? Y por último, ¿cuáles son los personajes que integran estas historias? Muy bien, así la vamos a contestar de cada uno de estos 3 textos. Pero también vamos a dar respuesta a estas preguntitas que vienen en los siguientes puntos. Con base a los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. El ambiente en el que se desarrolla la historia, lo que estaba viviendo el autor, ¿tiene algo de relación con el texto, con el contenido, con el mensaje que quiere decir? Vamos a reflexionar sobre esto, sobre cada uno de los textos. O sea, que hay que dar respuestas sobre cada uno de los 3 textos. Luego, redacta un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Por ejemplo, podemos decir, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, me voy a inventar algo, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz utilizó poemas para dar un mensaje en el texto que yo leí, ¿no? Pues puede ser que Sor Juana Inés de la Cruz, para darnos un tema, lo que ella utilice sea poemas. Así es la manera como vamos a distinguir de uno u otro autor, de qué manera escribe, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza comúnmente para escribir? Posiblemente puras historias, posiblemente una descripción, no sé, ¿qué utiliza el autor para compartirnos un mensaje? Muy bien. Hasta aquí vamos bien con nuestra actividad número 1 integradora. Si me pueden decir en el chat si vamos bien, si tienen dudas. Sí, recuerden que si ahorita no hay dudas, no se preocupen. Si al momento de hacer la actividad hay alguna duda, escríbanme y yo con todo gusto pues los trataré de orientar. Ok, vamos a seguir. Actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Vamos a leer el texto La canción de oro de Rubén Darío y vamos a responder estas preguntas. Recuerden que estamos practicando, primero obviamente estamos leyendo, hacemos nuestra comprensión lectora y luego vamos a dar respuesta y obviamente aquí tratamos de empezar a practicar la parte de la comunicación escrita y ahorita la vamos a practicar un poquito más. ¿Qué aprendiste del texto de la canción de oro? ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Acuérdense que a veces muchos autores retoman de la realidad algún suceso importante o que es bastante extraordinario, fuera de lo común, y lo llevan obviamente al texto que están escribiendo. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es complicado? ¿Es fácil de entender? No sé. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Realmente lo entendimos o realmente tuvimos que casi estar con el diccionario a un lado porque había muchas palabras muy poco entendibles? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? O sea, que realmente podemos utilizar el lenguaje
para expresarnos de forma artística. Ahora vamos a leer el texto El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego y primero vamos a hacer una cosa. Ya que lo leímos, en el primer cuadro, que es el inciso A, vamos a platicarlo, vamos a decir de qué trata el cuento como si se lo contáramos a nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, ¿no? A alguien de nuestra entera confianza, se lo vamos a platicar aquí en el cuadrito, lo vamos a escribir y lo vamos a platicar en el cuadrito del inciso A. Ahora, en el cuadrito del inciso B, vamos a igual a contar la historia del perro y el cocodrilo, pero vamos a agregarle algunas expresiones para que suene como un lenguaje literario. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense bien. Voy a adelantarles un poquito para que veamos una idea. Aquí está. Estas son, lo que tenemos en la primera columna del lado izquierdo son figuras retóricas. Esto quiere decir, nosotros podemos escribir y a veces utilizar figuras retóricas para darle movimiento a nuestra lectura. Cuando o escuchamos a alguien que está hablando, puede subir o bajar la voz, o hablar muy despacio, o hablar como tipo robot. Esto le da movimiento a lo que nos está diciendo. Pero ahora, en la parte escrita, también podemos darle movimiento a nuestro texto, para lo cual utilizamos las figuras retóricas, que son algunas de las que podemos utilizar que vienen en esta columna de su lado izquierdo. Vamos a ver, por ejemplo, una nada más. Viene siendo la onomatopeya. ¿Qué significa la onomatopeya en figura literaria? Es un signo que imita un sonido natural. Vamos a ver cómo se aplicaría el uso de la onomatopeya. Aquí está una pequeña redacción. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. ¿Se dan cuenta? Que estamos diciendo que el reloj tiene un tic-tac que asemeja a la tristeza, ¿no? Esta es la explicación. La explicación imita el sonido del reloj y sugiere incomunicación o bien tristeza. Esa es la onomatopeya. Decir que, por ejemplo, mi cuaderno, cuando yo me estoy abanicando con él, es como la respiración que me da vida y sabemos que obviamente eso no es, pero yo le estoy, yo estoy haciendo creer que ese aire significa esa respiración que permite que un ser humano viva. Así podemos nosotros, no siempre vamos a utilizar de esa manera el lenguaje literario, pero podemos en cualquier frasecita utilizar este tipo de elementos, ¿no? Como por ejemplo aquí nos ponen la parte de el lenguaje connotativo, quiere decir aquello que no entendemos a simple vista, sino que es necesario profundizar un poquito más, ¿no? Como nos hablaban de la palabra corazón, posiblemente corazón, pues sabemos que es un músculo, un órgano del cuerpo humano, pero si lo llevamos a la parte del lenguaje literario, pues podemos decir que corazón significa amor, amistad, sentimientos, emociones. Entonces, significa darle una carga, emotiva, literaria, lo que es a las cosas, a las personas, a los momentos. Y de esta manera, entonces, vamos a contar de qué trata El perro y el cocodrilo, pero vamos a darle un toque literario en esta partecita. No se preocupen si son, unas cuantas líneas, 5 líneas como mínimo, eso necesitamos, ¿no? En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Aquí sí me voy a regresar porque luego le falla mucho esta partecita. Acuérdense que voy a regresar un poquito. Aquí, en los recursos tienen ustedes un recurso que dice fondo y forma. Estúdienlo para poderlo contestar y entonces sí, aquí anotar cuál es el fondo y cuál es la forma de lo que ustedes redactaron. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó utilizar, el cotidiano o el que sea literario? No se preocupen, no significa que los voy a reprobar porque me digan, no, el literario es el mejor, no, el cotidiano es el mejor. El que sea, no importa el que ustedes elijan, estamos practicando, estamos conociendo, estamos aprendiendo a redactar. Esto nos va a dar mucha práctica en la redacción y luego necesitamos redactar para, no sé, hacer una propuesta de negocio, para un trabajo de la escuela. Entonces, no hay más que
seguir practicando. Muy bien. Con eso tenemos nuestra segunda actividad integradora. ¿Dudas hasta aquí que tengamos? Que me quieran escribir en el chat. ¿Dudas, dudas? Ninguna, todo correcto o todo confuso. ¿No hay? ¿No? Ok. Me voy entonces a nuestras siguientes actividades. Actividades formativas. Tenemos 2 esta semana, análisis literario, textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Acuérdense que tanto esta como nuestras actividades socioemocionales que vienen, no cada semana, pero aquí en nuestra primera semana sí nos mencionan actividad socioemocional. Es muy importante el hacer estas actividades porque nos enseñan a identificar nuestras emociones y a trabajarlas. Es muy importante que nosotros seamos, ¿verdad? Los que dominamos sobre las emociones, los que identificamos cómo actuamos y los que sepamos, obviamente, qué hacer. Bueno, entonces, tanto de estas 2 actividades formativas como de la parte de las actividades socioemocionales, donde contestamos el cuestionario, recuerden que la parte de la actividad socioemocional tiene un valor, pero nuestras actividades formativas van a decir, pues es que esas no tienen ningún valor. Ciertamente no tienen ningún valor, pero todas las actividades de la semana tienen una razón de ser. Así que es importante que las hagan, adquieran el conocimiento que los va a llevar a adquirir la competencia que les ofrece el módulo. Y como segundo punto, recuerden que al final, y ustedes pueden verlo en la tablita, aquí sí me voy a rezar igual para que vean que no estoy inventando. En esa tablita que les puse al principio, ustedes pueden ver que hay un porcentaje, aquí no se ve, aquí hay un porcentaje al final de la semana 4 que el sistema genera, donde siempre y cuando ustedes hayan revisado todos los recursos, hayan hecho todas las actividades, participado en todos los foros, genera ese porcentaje. Y a veces ese porcentaje marca mucho la diferencia para la parte aprobatoria. Me dice Iram, en el punto número 1 de la actividad 2, punto número 1 de la actividad 2, ¿hay un límite de renglones? No, no. Simplemente yo creo que cuando vine siempre la parte de justifica tu respuesta cuando vine aquí, si dice, ¿qué aprendiste del texto? Pues podemos poner no. Si realmente no aprendieron nada, pueden poner, realmente no me dejó ninguna enseñanza, ¿no? Porque pues me resultó muy confuso. Si yo pongo no me dejó nada, tengo que decir por qué pienso que no me dejó nada. Y si yo digo, ¿qué enseñanza me dejó? Tengo que decir por qué pienso eso, ¿no? Simplemente esa es la parte de justifica tus respuestas. No significaría escribir ampliamente la justificación, pero sí de forma concreta. Ok. Solamente en aquellas, Irán, solamente en aquellas que sí. Por ejemplo, aquí en el punto 2, si nos dice escriba entre 5 y 10 renglones, solamente en aquellas que sí nos especifica el número de renglones, habría que cumplir con ellos, pero mientras no hay un límite de renglones. ¿Ok? Bueno, de nada. Ahora, esta liga que está aquí, yo se las puse hoy en el tablero de avisos. Acuérdense que el tablero de avisos viene en la página principal. De su lado derecho hasta arriba vienen los mensajes. Lean siempre todos los mensajes. Mis mensajes a partir de la semana 2 están compuestos de una imagen que es muy interactiva, en la cual ustedes tienen que picarle a donde yo voy a decir para que puedan ver el mensaje. Ahí mismo en esos mensajes van a encontrar, obviamente, la fecha de la sesión, cuando sea la semana 2. Ahora, en esos mensajes yo les puse esta liga que ustedes cuando la copian y la pegan en una ventana nueva, va a aparecerles esta tablita que está aquí. Entonces, tan sencillo como que dicen, ¿qué tengo que citar? Una página web. Le van a dar clic donde dice página web, a un ladito que dice, das clic aquí. Cuando le dan clic, entonces les aparece, llena estos espacios, ¿no? Este autor, este nombre de la página, ahí les va a pedir diferentes cosas y cuando ya lo envían, les muestra cómo se cita esa fuente de consulta. Entonces es muy sencillo. Esta misma dinámica de hacer o de aprender a citar la fuente, la tienen en Word, que después yo se los voy a compartir otro video chiquito que les orienta cómo hacerlo en Word. Pero esto es muy fácil, ¿no? Copian, pegan y ven que quiero citar un libro, una revista, una página web, llenan los espacios y les dice cómo citarlo.
Entonces, ya lo tienen ahí para que ustedes lo puedan utilizar o guárdenlo como mis favoritos, porque recuerden que el citar las fuentes de consulta no solamente es para esta materia, sino para toda su formación académica. Ahora, avisos importantes. Hay que fomentar el respeto y la tolerancia en todos los espacios. Tenemos un espacio común que sería en esta semana únicamente el foro aprendiendo. Entonces, ahí podemos encontrar opiniones que sean totalmente opuestas a lo que nosotros pensamos, pero es momento de, pues, ser tolerantes, respetar y quedarnos con aquello que nos haga crecer. Lectura y revisión de todo el material con la finalidad de adquirir todo el conocimiento y poder hacer las actividades. Lee los avisos y mensajes de su tutor y en este caso de su servidora. Siempre procuramos que sean mensajes que les ayuden en sus actividades y el desarrollo, obviamente, de lo que tienen que hacer en la semana. Lee las indicaciones completas de cada actividad, porque luego, puede resultar que, no se nos olvidó, por ejemplo, más adelante tienen que hacer un audio. Se me olvidó hacer el audio porque no lo vi. Entonces, primero mi tip es lean toda la indicación de la actividad y luego háganla. Esto se almacena en nuestra mente y cuando están haciendo la actividad, ya terminan, entonces piensa uno que ya terminó y te dice la mentecita, no, yo me acuerdo que por ahí faltaba algo. Y no, y esto significa que vamos a revisar nuestra actividad para entregarla completa. Citar las fuentes de consulta en formato APA, por favor, esto significa no únicamente el link de la página, porque eso no es citarla, eso nada más es compartirme el link. Entonces, acuérdense que en todas las actividades pues, ustedes pueden revisar la rúbrica y hay una parte que dice que baja puntos si el estudiante únicamente se dedicó a citar los links de las páginas de internet, revisen sus rúbricas. Entonces, citen, por eso les compartimos este material para que sea más fácil para ustedes el citar en formato APA. Extensiones. Solamente se puede solicitar en los 3 primeros días una vez cerrada la actividad. Yo sé que posiblemente luego hay contratiempos en la semana o que planeamos hacer nuestra actividad en fin de semana, que es cuando tenemos más tiempo y por algo, por alguna circunstancia no deseada, ya no se pudo entregar. Recuerden que pueden solicitarla únicamente una vez cerrada la actividad en los 3 primeros días, esto quiere decir de lunes a miércoles. Pero esto solamente aplica para las actividades de la semana 1, las actividades de la semana 2 y las actividades de la semana 3. Ya que en la semana número 4, pues no tenemos extensiones porque el domingo que tenemos la fecha límite, ese domingo se cierra el módulo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Otro punto que quiero mencionar, porque luego muchos aparecen, siempre están aquí en la sesión número 1 y luego después ya no aparecen en las demás sesiones, es avisarles cómo se califican los foros. Yo sé que esta semana no tenemos foros, sino la tenemos a partir de la semana ET3 y la semana número 4, pero sí es necesario que yo se los mencione. Es necesario, los foros cuando ustedes participan, que comúnmente en los foros se piden 5 participaciones con sus características, que cuando llegamos a esa semana se las platico. Recuerden que, ¿qué hacemos? Cuando yo como asesora califico su participación, tengo una forma en que yo escribo su nombre, lo copio tal cual como viene en la plataforma y lo pongo en otro lugar y entonces el sistema me muestra todas sus aportaciones en ese foro, nada más sus aportaciones. De esa manera yo puedo revisar que se hayan hecho las 5 aportaciones, que cada aportación cumpla con lo que se pidió, que se haya participado a lo largo de la semana en el foro. Entonces cuidamos mucho esta parte. Porque a veces pienso que sí, son tantas las aportaciones, digo, más de 100, que, podrían pensar que en ese mar de tantas, pues, se puede perder su aportación, ¿no? Porque me ha tocado aportaciones de un renglón nada más. Entonces, aprovechemos estos recursos que tenemos, aprovechemos los foros, son de mucha riqueza, son de mucho conocimiento. Practicamos la comunicación, practicamos la parte de desarrollar nuestro pensamiento crítico. Les aseguro que todo esto va a traer muchos beneficios para su persona y obviamente para los que le rodean, para los que quieran ustedes y para su crecimiento personal y profesional. Entonces los invito, obviamente, a ocuparlos. Cada semana yo les comparto una frase como para motivarnos. Y en este caso, mi frase de la semana es, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más.
Les comento antes de despedirme que esta sesión se queda grabada. Yo en unos 15 minutos más o menos la subo a YouTube, les comparto la liga en la plataforma de prepa en línea, igual en el tablero de avisos. Por si en algún momento ustedes no pueden entrar, pues pueden revisarla para que vean qué hablamos de la semana. Siempre hablamos de los temas de la semana, explicamos las actividades, ya sé los puntos importantes de las actividades, así que les trato de explicarlos. Pues, déjenme aparezco. Aquí estoy. Ay, es que tapé mi nombre. Aquí en medio. Pues, les agradezco mucho su presencia, gracias por su atención, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, les deseo mucho éxito en este módulo. Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenmela, yo trataré de aclararlos y les mando un fuerte abrazo y síganse cuidando. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana y en la plataforma de Prepa en Línea.